mis hijos. Dilo. Tengo las llaves del reino. Tengo las llaves del reino. Tengo el poder del cielo. Para dar y desatar. Yo tengo toda. Dilo otra vez. Tengo las llaves del reino. Tengo las llaves del reino. Tengo el poder. Oh, tengo el poder para dar y desatar. Tengo toda. Dilo otra vez. Tengo toda autoridad. Tengo toda autoridad. Tengo toda. Una vez más. Yo tengo toda autoridad. Yo tengo las llaves del reino. Tengo el poder. Bendito y alabado es a Él, al que resucitó entre los muertos y nos dio vida juntamente con Él. Y por su gracia nos salvó. ¡Qué bendición! Por su gracia nos salvó, nos redimió, nos limpió con su sangre preciosa. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque hay cielos abiertos. Es tu palabra la que ministra a un pueblo que te ama, a un pueblo deseoso de ti cada día, a un pueblo que reconoce que es pobre de espíritu, Señor, porque no nos saciaremos de ti, Señor. Tú tienes la vida, Señor, solamente en ti hay ríos de vida, Señor, que anhelamos estén en nuestro interior y de nuestro interior corran esos ríos de vida, Señor. Cada mente, cada corazón está dispuesto para ti, Señor. Enséñanos lo que aún no hemos aprendido o quizá no hemos entendido, pero tú, por la revelación de tu Espíritu, nos enseña toda la verdad, Señor. Y esa verdad nos hace libres y triunfantes en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este precioso tiempo, por este precioso momento en el cual hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, por tu Espíritu. Amén. Bueno, iglesia, quisiera preguntarles algo, o más bien decirles algo. ¿Cuántos andan con las llaves de algo que es muy importante para ellos? Imagínense, una llave es súper importantísimo para aquel que tiene algo que es importante para esa persona. Por ejemplo, alguien tiene una casa, se supone que tiene que tener las llaves de esa casa. Alguien tiene un carro, sea de poco valor o de mucho valor, pero el poseedor le da valor a su bien. Entonces, imagínense, si se le llegara a perder esa llave, ¿qué sucedería? Por ejemplo, alguien llega a su casa y rápido viene en huida de un torrencial de aguacero. Cuando va a buscar su llave y no la encuentra, ¿qué va a suceder? Imagínense nomás. O viene siendo perseguida por los ladrones y la única que la puede guarecer es llegar a su casita, meter la llave, abrirla y inmediatamente cerrarla y quedar allí protegida. Imagínense, ¿qué llegaría a suceder donde no encuentre su llave? Sería terrible. O cuando sale del trabajo, o al inicio que va a ir a su trabajo y tiene un horario de llegada y coge las llaves y va a coger las llaves del carro y no las encuentra por ninguna parte. ¿Qué sucederá allí? Dios mío, sería algo terrible y le acarrearía muchos problemas a esta persona, poseedor de ese bien. Entonces, así es lo que Dios quiere enseñarnos el valor de las llaves,
el valor de una llave, valorar la llave y saber utilizar bien las llaves, pero no cualquier llave. Estas llaves son más importantes que cualquier llave de una casa, de un carro, de algún bien material, porque estas llaves son las llaves de ¿qué? Del reino, las llaves del reino que nos ha sido entregada por nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el poseedor de la llave principal, Él es la llave prácticamente. Por eso es que en Hebreos 1:18 dice, estuve muerto. Dice aquí en Hebreos 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto. Oigan, el que vivo, porque Él es un Dios vivo. Y estuvo muerto. ¿Por qué estuvo muerto? Por ti y por mí. Murió en la cruz a favor nuestro. El injusto por los injustos. Vivía pero murió. Estuvo muerto. Pero mire lo que dice la palabra. Mas he aquí que vivo. He aquí que vivo. Porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Ya lo sabemos cada uno de nosotros. Entonces dice allí, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Ah, qué bendición! Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el poseedor de las llaves? De las llaves de la muerte y de las llaves de la vida, de las llaves del Hades. Las tiene ahora, porque antes, según dice Hebreos 2:14, dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, y el Señor lo destruyó. Lo dice allá en Hebreos 2:14. El Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? El diablo. Le quitó el poder, la autoridad. Como quien dice, le quitó las llaves. Le quitó las llaves. Porque en la antigüedad las llaves son el símbolo de la autoridad y del poder. Por eso es que en Colosenses 2:13 el apóstol Pablo escribe allí a la iglesia de Colosas, como en este tiempo le habla a la iglesia universal, a ti, a mí, al que ha de escuchar este mensaje. Dice, Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Óigalo bien, ¿en quién está escondido todos los tesoros? En Cristo. Todo está escondido, todo está en Él. Óigalo bien, es algo maravilloso. En quien están escondidos todos los tesoros. Imagínense, ¿qué necesitamos para abrir un tesoro? Para abrir se necesita llaves, óigalo bien, llaves. Para abrir, ¿qué se necesita? La llave. Por eso les di esa pequeña introducción sobre los que siempre andamos con las llaves de algo que es importante para nosotros, como una casa, un carro. Pero si en el momento de ir a utilizar no las encontramos, entonces va a ser algo terrible. Entonces, ¿cuáles serían esas llaves? ¿Cuáles serían esas llaves hablando ahora en el ámbito espiritual? Entonces, las llaves son muchas aquellas acciones terrenales que provocan una reacción en el cielo. O sea, acciones terrenales que hacen que el cielo reaccione. Ejemplo, llaves. Vamos a hablar de algunas llaves. Una llave tan importante es el ministerio, la palabra, la oración, la fe, la adoración, el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, la unción. Estas son llaves. Entonces, por eso dice la palabra, hablando de Jesucristo, dice que Él es el que tiene la llave que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis 3:7. Ahí encontramos nuevamente al que tiene la llave que abre y nadie cierra.
y cierra y nadie abre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro amado Dios de Israel. Entonces mire cómo Jesucristo comenzó a utilizar la llave del ministerio allí en Marcos 1:14 al 15. Dice allí en Marcos 1:14, dice, Jesús principia su ministerio. Allí comenzó a abrir esa llave, la llave del ministerio. Y dice la palabra allí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Recuerda que Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces hubo un propósito allí en que Juan ya fuera encarcelado y fuera muerto. Entonces dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire cómo inició su ministerio, estando todavía en este cuerpo terrenal, por decirlo así. Pero luego que murió y resucitó, él siguió el ministerio hasta el final, hasta después de la resurrección. Por eso dice allá en Hechos 1:3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire cómo allí él empezó su ministerio y hasta el final, antes de subir al cielo en su cuerpo glorificado, continuó operando en la llave de la predicación de la palabra, hablándole sobre qué, sobre el reino de Dios a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento dice allí, en la palabra anterior que Dios nos dio en cuanto a las llaves de David, allí en Isaías 22, que dice que él escogió a un hombre y le dio las llaves del reino de David, las llaves que abrían y nadie cerraba, cerraba y nadie abría. Y aquí, ¿cómo vemos a Jesucristo cómo inició su ministerio? Y ya sabemos cómo fue un ministerio que de poder, de autoridad, de señales, y bueno, fue algo glorioso. Pero lo más lindo es que él le entregó esa llave a la iglesia, le entregó ese ministerio a la iglesia. Por eso dice en Efesios 4 que él mismo constituyó a unos, óigalo, a unos. ¿Cuáles serán esos unos? Esos unos son los que Dios les entrega la llave. Así como Dios llamó a hombres y mujeres en la antigüedad, como vimos allá en Isaías 22, versículo 20 al 22, donde Dios llamó a un hombre llamado Eliakim. Y Eliakim significa el que Dios establece, el que Dios levanta. Dice que es el resucitado de Dios. ¿Qué hace con él? Lo viste, lo ciñe, le da la autoridad y hace que sea un hombre de honra para la casa de Israel. Así mismo Dios, el mismo Jesucristo en este tiempo, llama a hombres, llama a mujeres, como dice Efesios 4:11, que dice que Él los constituye. Él hace que hombres como Eliakim, hombres que Él levanta, o que levantó, que resucitó, que hizo criaturas nuevas en Cristo Jesús, los ciñe de poder, los ciñe, como quien dice a este hombre Eliakim, Dios le ciñó el cinto, que era la cintura donde se portaba la espada. Hoy el Señor ciñe de poder por la espada del Espíritu a sus predicadores.
Gloria a Dios. ¿Y qué hace? Les entrega la autoridad, las llaves. Gloria a Dios. Porque para abrir se necesitan las llaves. Bendito y alabado sea el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces ya vimos cómo desde el Antiguo Testamento y en Isaías 22, Dios comienza a entregar esas llaves de la casa del reino de David, que es de donde viene nuestro amado Señor Jesucristo, el poseedor principal de esas llaves. ¿Y qué hace Él? En el Nuevo Testamento, Él otorga ese poder a su amada iglesia, y empezando con el apóstol Pedro. ¿Qué sucedió con el apóstol Pedro? Según dice Mateo 16, 19, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué bendición! Mire lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. ¿Qué hizo? Le dio las llaves del reino. Como quien dice, le dijo que él sería el que le daría entrada, le daría ese uso a esa llave. ¿Dónde empezó? En Hechos 2:38 al 41, Él empezó a hacer que esa llave comenzara a funcionar con la predicación ¿de qué? De la palabra, con el inicio del ministerio del apóstol Pablo también. ¿Qué sucedió? Se convirtieron cantidad de personas que con esa llave fueron trasladadas del judaísmo. ¿A dónde? A la gracia. Fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y allí también recibieron la llave del bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué bendición tan extraordinaria! A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo allí el Señor al apóstol Pedro. Entonces, este hombre con su ministerio debía hacer que se mantuviera la fe cristiana a judíos y a gentiles, a judíos y a no judíos. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles 8, dice allí, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recuerde que entre samaritanos y judíos no había comunión, no había amistad, pero allí se abrió la puerta para los samaritanos. Dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Óigalo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Las llaves tan importantes, el ministerio, la predicación de la palabra, el Espíritu Santo, el poder y la autoridad. ¡Gloria a Dios! Entonces, ahí vamos observando cómo esas llaves fueron pasando a estas personas, pero también esas personas eran la misma iglesia. La misma iglesia es la que tiene la autoridad ahora. Por eso es que en Mateo 18 al 20, Jesús dice allí, Mateo 18 al 20, dice allí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Mire cómo esa llave ya Dios se la va delegando que a la iglesia y lo vamos observando a la luz de la escritura. Esa autoridad se deja ver en la iglesia con la llave de la oración. Mire que donde dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre algo, ¿eso qué es? La llave de la oración, la fe, la confianza, la unidad. Mire cómo hay allí una llave muy importante que es la unidad, donde dos o tres se pongan de acuerdo y donde dos o tres estén congregados en el nombre del Señor. Mire la importancia de congregarnos, cómo esas llaves del reino se van activando. Primera de Juan 5:14, por eso lo dice así, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué? Conforme a voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que la hayamos hecho. Entonces aquí vamos observando cómo las llaves están allí tan palpables, pero que la iglesia debe activar cada día, saber utilizar esas llaves. Porque nosotros oramos por tantas cosas. Oramos por el prójimo, los amigos, la familia, por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por la iglesia, por los ministerios. Bueno, es muy importante, diría importantísimo. Oramos por el país, como todo este tiempo estuvimos orando para que se tomara la decisión que Dios quisiera, porque sabemos que es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes, y oramos por un país, oramos creyendo en la palabra. Y yo orando, el Señor me dio esa palabra en el Salmo 125:3, donde dice que los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Entonces, uno a veces no sabe interpretar bien la palabra, pero gloria a Dios que Él le va dando ese discernimiento, ese entendimiento a uno para saber que debemos orar es conforme a la voluntad de Dios. Saber orar conforme a los designios divinos, porque como ya sabemos, ¿qué está sucediendo en el mundo entero? ¿Hay justicia o hay injusticia? Hay demasiada injusticia y como se ha predicado en todo este tiempo, los siervos han predicado, la pastora Cristina, sobre el espíritu de la iniquidad. ¿Cómo está orando ese ministerio de la iniquidad? ¿Y a dónde se va a manifestar todo eso? Se va a manifestar en qué, en lo natural, en el mundo, en los gobiernos perversos, gobiernos tan dañados que lo que hacen es cada día preparar el camino al anticristo. Entonces dice que los perversos no gobernarán la tierra de los justos. Debería de haber justicia, y si hay justicia, pues Dios también es justo. Pero donde hay injusticia, entonces, ¿qué va a suceder? Porque el mundo está lleno de injusticias. Le han creído más a otras cosas que al mismo Dios. El mismo pueblo de Dios está sumido en la injusticia, sabiendo que hemos justificados por la fe en Jesucristo, limpiados de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, pero aún hay mucha injusticia. Gloria a Dios por el remanente que le crea al Señor. Y ese remanente tiene un gobierno. ¿Y quién nos gobierna? Nos gobierna el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿A quién gobierna el mundo? ¿Quién es el que gobierna el mundo? Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, gobernadores, imagínense. ¿Quién gobierna el mundo? Ya sabemos quién. ¿Y a quién utiliza? A hombres perversos. ¿Pero por qué? Por la injusticia
que se vive, porque si no, se cumpliría esa palabra. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos. Y es verdad, porque a nosotros los justos, justificados con la sangre de Cristo, estamos en el reino de Cristo, en el reino espiritual. Aún no hemos visto lo que hemos de ser, pero un día se manifestará lo que hemos de ser. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Cristo no es de este mundo, pues igual nosotros podemos decir lo mismo. Nuestro reino no es de este mundo, bendito Dios. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? Sea que nos gobierne un buen hombre o el que todos que quisiéramos que nos gobernara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros de acuerdo a las decisiones de una multitud? O lo más seguro, las decisiones de Dios, porque el que pone reyes y quita reyes es Dios, el que pone gobernantes es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Maldecirlos? ¿Hablar mal? ¡Ay, me voy de Colombia! ¡Ay, que vamos a quedar como los países vecinos! No, Dios nos llamó fue a bendecir y no maldecir. El pueblo de Dios, gobernado por el Espíritu Santo, lo único que nos manda a hacer el Señor es a orar por nuestros gobernantes, por las autoridades. Buenas, solamente por las buenas autoridades. No, también por las malas, porque debemos de bendecir aún a los que nos maldicen. Y así sucesivamente. Las llaves del reino tienen que ser, ¿qué? Bien utilizadas en cuanto al mandato divino. Entonces ya vemos cómo aquí Dios nos ha mostrado las llaves del ministerio, las llaves de la oración, las llaves del poder del Espíritu Santo, pero la llave que, Dios mío bendito, está siendo o es muy flagelada en estos tiempos, es la llave de la obediencia. Óigalo, la llave de la obediencia, porque la llave de la obediencia es la que abre, mejor dicho, el panorama a una vida abundante, como dice la palabra, porque bien sabemos que Dios honra al que ha descubierto en la obediencia un camino de victoria. Esa persona que Dios honra, sea mujer, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adolescente. Dios honra al que ha descubierto en la obediencia un camino de victoria, porque sabemos que al obedecer se abren los cielos. La obediencia es la llave que abre los cielos. ¿Qué dijo el Padre? En cuanto a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Óigalo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. ¿Por qué se complacía el Padre de aquel precioso Hijo? Porque según dice Filipenses 2:8, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Óigalo, se humilló y se hizo obediente. ¿Cómo no le iba a amar el Padre? Porque el Padre ama al Hijo que le obedece. Muchas veces la palabra de Dios va en contra nuestra, va en contra de nuestros deseos, de nuestros apegos, de lo que nos parece razonable. Así es. Hoy día muchos hacen lo que quieren y piensan, según sus opiniones, que están bien, que están bien delante de Dios, que llevan una fe genuina, pero tristemente son desobedientes, porque lo que piensan y creen que es lo correcto, cuando el mismo Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Solamente hay un camino y es ese camino donde
realmente nos lleva a la vida y ya sabemos quién es, cuál es el que tiene la llave del reino y nos da esa autoridad y nos da esa llave para que nosotros podamos, ¿qué? Abrir los cielos. Y es ahí cuando somos obedientes que abre, la llave abre lo que está cerrado. Pero no funciona si al contrario hay un pueblo desobediente. Un pueblo desobediente cierra los cielos. Un pueblo desobediente cierra los cielos. ¿Qué dice la palabra en primera de Pedro 3? Dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Óigalo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tenemos que hacer? Allá hay un consejo, que la mujer esté sometida a su esposo, que, que el esposo tiene que tratar a la mujer con, con ternura, con amor, pero tristemente esta llave de la oración, de la obediencia, está haciendo ¿qué? Dañada, se ha perdido esa llave, se ha perdido esa llave. Mucho pleito, mucha contienda en los hogares, mucha rencilla, mucha división en los hogares. Y cuando se habla de esposo y esposa, también hablamos de Cristo y la iglesia. ¿Cuánta iglesia desobediente? Y por la iglesia estar desobediente y por no haber unidad, ¿qué sucede? Los cielos se han cerrado para muchos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira cómo hay estorbo en las oraciones, cómo esa llave de la oración se cierra porque la llave de la obediencia también está flagelada, se ha perdido. Dios mío bendito. Mire por ejemplo lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oiga, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es oír la ley? Oír la palabra de Dios. ¿Cuántos pierden el tiempo escuchando otras cosas? O quizá dice que escuchan la palabra. Quizá muchos pueden estar escuchando esta palabra. Unos deben estar allí atentos, escuchando este mensaje. Porque el importante no es el mensajero, sino el mensaje. ¿Cuántos quizá menosprecian a otros porque no son ese tipo de personas elocuentes, estudiadas, preparadas, con hermenéutica, con homilética, con todo ese arte de predicar y escuchan como por no escuchar? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen allí? Apartan su oído para no oír la ley que sale de un corazón, de un ministerio, digámoslo así, autorizado por Cristo, autorizado por el Espíritu Santo, y apartan su oído para no oír la palabra. ¿Qué va a suceder? Su oración es abominable. Y pueden orar muy bonito, y pueden ser muy buenos lectores de la palabra, hacer su devocional, ir a una iglesia, ¿sí? ¿Pero qué? Pero su corazón está lejos de lo que es el sentido de oír la ley de Dios. Porque el que escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, es porque la quiere obedecer, la quiere poner por obra, la quiere atesorar, la quiere vivir. Pero muchos son oidores, mas no hacedores. ¿Qué hay allí? Desobediencia. Y oran, pero sus oraciones son abominables. Lo dice la escritura, no lo digo yo. Lo dice la escritura. ¿Qué dijo Jesús? Deja tu ofrenda en el altar. Si tienes pleitos con alguien, déjala allí. ¿Para qué traes tantos diezmos, tantas ofrendas? Eres muy dadivoso, qué bendición. Eres muy dadivosa. Pero deja allí esas dádivas. Deja allí esa ofrenda. Y ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate porque allí la llave no funciona.
allí los cielos estarán cerrados para ti. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos grandes ejemplos aquí en la palabra, en la escritura, de cómo realmente debemos utilizar bien las llaves del reino, las llaves que abren y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué le sucedió a Daniel o al pueblo con el mismo Daniel allí, que fue un ministro que tenía las llaves del reino, un profeta? ¿Qué sucedió? Dice allí la palabra que él, dice allí la palabra de Dios, que él oró. Allí en Daniel 9:2 dice que en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, que habían de cumplirse las desolaciones, deben de cumplirse. Mire cómo hay cosas que tienen que cumplirse. Es lo que debemos de entender, que hay cosas que se deben de cumplir. Pero, y a la final, ¿qué hacemos nosotros? Entonces dice la palabra que él volvió el rostro a Dios y oró, rogó, ayunó, mejor dicho, clamó a Dios. ¿Y cuál era su oración? ¿Y por qué oraba? Su oración se basaba en los tiempos, que lo que había de suceder tendría que suceder. ¿Y por qué sucedía lo que estaba sucediendo? ¿Por qué había maldición? Porque el pueblo desobedecía la palabra de Dios. No escuchaban la palabra, y si la escuchaban no la obedecían. No tenían en cuenta los ministerios de aquel entonces. Imagínense, pongámoslo en el tiempo de ahora. Miren lo que decía. Voy a llevarlos allí a la oración de Daniel 9:4. Dice: oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Óigalo, ¿con qué guarda el Señor el pacto y la misericordia? Con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Óigalo. Luego, ¿qué dijo? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, luego él dice allí en el versículo 11: todo Israel traspasó la ley, apartándose para no obedecer tu voz. ¿Será que eso no está sucediendo en este tiempo? Todo el pueblo en las naciones. Israel es tipología del pueblo de Dios. La iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué ha hecho la iglesia en este tiempo? Como en los tiempos de Daniel. Nos hemos apartado, no hemos obedecido la voz de Dios, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición. Óigalo, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Si ve, iglesia, mire cómo Dios nos está hablando, nos está ministrando a través de su palabra. Unos la valoraremos, otros, como dice la palabra, apartan su oído para no oír la ley de Dios. Ah, pero qué hermanito tan cansón, pero qué hermanito a toda hora hablando de lo mismo, de la obediencia, de las llaves del reino. Y así sucesivamente siguen orando, pero por más que oren, tristemente, quizás son escuchados, pero no son respondidos a sus oraciones. Y el pueblo y la nación, ¿cómo anda? Y las familias, en maldición. Porque como dice la palabra, como la golondrina vaga hacia su nido, así la maldición no vendrá sin causa. Mire cómo hay una causa. No hemos obedecido tu palabra,
no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, los ministerios. Recuerde que fue el Señor Jesucristo que, que constituyó esos ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastores, maestros. Dios mío bendito. Entonces, Dios mío bendito, precioso, ahí está. Ahí está la causa de que las llaves, mucho pueblo las perdieron. Pero aquel pueblo entendido, que entiende el mensaje, Dios nos está llamando a saber utilizar las llaves del reino. Todo el que sabe manejar bien las llaves del reino, los cielos permanecerán siempre abiertos para ellos. Y habrá gran bonanza, habrá gran bendición, como dice Deuteronomio 28. Y abriré los cielos y derramaré bendición. Y serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Pero para los que no utilizan bien las llaves, los cielos se cierran. ¿Y luego qué sucede? Maldiciones. Entonces, ¿cuál será el mensaje? Hermano Javier, ¿cuál es el propósito del mensaje que nos estás dando a través del Espíritu? ¿Cuál es el mensaje y su propósito? Hermanito y hermanita amada, el propósito de este mensaje es que todos podamos manejar bien las llaves del reino para que los cielos se abran. Para que los cielos, ¿qué? Se abran, porque muchos tienen los cierros cerrados. Los cierros son de bronce, Dios mío bendito. Las llaves, las llaves que abren la riqueza espiritual es la medida de la palabra de Cristo que mora en cada uno de nosotros, para obedecerla, para ponerla por práctica. Esas son las llaves que abren las riquezas espirituales, lo que hay de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Óigalo bien. ¿Por qué? Óigalo bien, ¿por qué? Dijo Jesús a los que aún estaban en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, en la ley judía. Mire lo que les dijo en Lucas 11:52. Óigalo, óigalo. ¿Qué aflicción? Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Óigalo, mire, le quitan a la gente la llave del conocimiento. Mire cómo hay una llave tan importante, la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino y impide que otros entren. Ay, 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 Dios mío bendito. ¿Por qué no entran e impiden que otros entren? Porque están mezclados entre la ley y la gracia. Por eso el apóstol Pablo aconsejó a través de la escritura ya en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Óigalo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí no dice la palabra de Moisés, el antiguo pacto. No dice la palabra de Cristo. Mora en abundancia en vosotros. ¿Ah? Dios mío bendito. Por ejemplo, aquí en Efesios 4:11. En Efesios 4:11 dice la palabra, dice allí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Bueno, ya sabemos aquí los ministerios que hay. ¿Sí ven? ¿Qué son esos ministerios? Para que lo sepamos interpretar a través del mensaje que el Señor nos ha dado en esta hora. Esos ministerios, digámoslo así, es la llave. Óigalo, la llave. Esa es la llave. ¿Cuál es la puerta que se abre al utilizar esa llave? Esas puertas están en el versículo 12. Mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, está la llave, que son los ministerios. Está la puerta, ¿cuál es? Que trae la perfección a los santos.
que trae edificación a un cuerpo, que trae que unidad, que trae conocimiento del Hijo de Dios, que nos hace esos varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que ya no seremos niños fluctuantes. Mire cuántas puertas abre esa llave, la llave de los ministerios. Ya no seremos más niños fluctuantes, como quien dice, se abre la puerta de la madurez. Oh, se mete la llave y la llave abre ¿qué? Tantas puertas que se abren. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre, óigalo, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien, óigalo, para que te vaya bien. Llave, honra a tu padre y a tu madre. Puerta, para que te vaya bien. Mire cómo está allí la llave tan clarita. ¿Cuál es la llave? La obediencia en honrar a los padres, a las madres. ¿Qué le va a suceder? Se abren las puertas de ¿qué? De la bendición. ¿Por qué? Porque le va a ir bien a aquel hijo que honra a su padre y a su madre. En Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, óigalo. Llave, óigalo, la llave, se mete la llave. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuáles son las puertas que se abren? Dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Óigalo, ¿quieres tener largura de días, años de vida, pero vida buena? Porque ¿para qué vivir una vida de miseria? Dios lo que quiere es dar una vida de bendición, de paz, de prosperidad. Pero ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde ¿qué? Mis mandamientos. Mire lo que dice Proverbios 3:9. La llave, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Mire qué llave tan tremenda, la llave del dar. Dad y se os dará. Medida remecida rebosará en vuestro regazo. La llave, honra a Jehová con tus bienes. Puerta. El versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Como quien dice, tendrás que buena abundancia, tendrás que gran mosto, tipología del vino, tipología de la alegría. Como quien dice, serás una persona alegre, un cristiano feliz. ¿Qué dice Mateo 6:33? El que tiene la llave, Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la llave. ¿Y cuál es la puerta que se abre al buscar el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas os serán añadidas. Mire cómo la llave de buscar a Dios primero, buscarlo en oración, en adoración, en gratitud. ¿Qué puerta se abre? Dice que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice el Salmo 37:4? La llave. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Puerta. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse, mire cómo deleitarse es una llave tan importante. Deleitarse en Dios. Sentir alegría al leer la palabra, al escucharla. Oiga, al congregarse como iglesia, como hermanos, allá alabando a Dios. Pero tiene que haber un deleite, un deleite, un deleite allí que es una llave tan importante. Y ese deleite abre la puerta. ¿Cuál puerta? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué alegría! Sentir alegría cuando damos a Dios. Cuando le damos a nuestros hermanos, ¿qué le damos? Lo que dijo el apóstol Pablo, no tengo ni oro ni plata, pero si llegamos a tener oro y plata, qué bueno, compartirla con los hermanos, pero supongamos que no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos le damos.
transmitiéndole lo de Dios, animándolo en el camino al que está triste, consolando al triste. Dios mío bendito, porque eso es lo que Dios quiere, que todo lo hagamos que con alegría, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. ¡Qué bendición! ¿Qué dice el mismo dueño de la llave, Jesucristo, que es la llave perfecta? Mateo 6:1-6 dice que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace la izquierda, como quien dice, da en secreto. Y allí habla de la oración, oren en silencio, que tu Padre en silencio te escuchará y tu Padre te recompensará en público. Mire qué bonito, dar o hacer algo en secreto. Esa es la llave. ¿Cuál es la puerta? Que Él que le recompensará en público. ¡Qué belleza! ¿Ah? ¡Qué bendición! Entonces, si utilizamos bien las llaves del reino, el ministerio, la palabra, la fe, estando revestidos del bautismo del Espíritu Santo, que es la unción, que es el mismo Dios en nosotros, en la adoración, en la obediencia a la palabra, Dios mío bendito, ahí se va a cumplir una promesa dada por el profeta Isaías allí en Isaías 45:3. El Señor nuestro Dios nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Recuerda que para abrir los tesoros tenemos que saber que utilizar bien estas llaves que se nos han sido dadas. Aleluya. El Señor nuestro Dios nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Aleluya. Para que sepas que yo soy vuestro Dios. Aleluya. Tenemos el poder, iglesia. Tú y yo tenemos el poder, la autoridad. Tenemos las llaves del reino. Oye, las llaves que abren y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Esas mismas llaves que Dios le dio a aquel varón Eliaquín allí en Isaías 22. ¿Quién era Eliaquín? Dice que era un hombre de honra para la casa de Dios. Era un hombre que Dios había establecido, un hombre que Dios había levantado, un resucitado de Dios. ¿Quién eres tú? Un hombre, una mujer que Dios levantó de los muertos. Estabas muertos en delitos y pecados. Y Él vino y nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Por gracia somos un ministerio, palabra de vida. Un ministerio del Espíritu Santo. Tenemos el poder, la autoridad. Somos los resucitados de Dios. Somos los que Dios estableció, los que Dios levantó, los vistió de honor, los ciñó de poder y les entregó las llaves del reino. Óigalo bien. ¿Y qué sucede? Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra nosotros, como dice Mateo 16:18. Las puertas del Hades, aunque estamos en el mundo y las puertas del Hades nos quieran atormentar, nos quieran traer temores, dudas y no van a permitir que usemos las llaves, pero escrito está en la palabra, como dijo el dueño de las llaves, Jesucristo. Él mismo lo dijo, se lo dijo a Pedro, se lo dijo a la iglesia, nos lo dice a nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Óigalo. Oiga familia. Mire lo que dice Isaías 14:17. A sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Quién nunca a sus presos abrió la cárcel? El que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Óigalo. A sus presos nunca
les abrirá la cárcel, jamás, jamás les abrirá la cárcel. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos las llaves para abrirles esas puertas del infierno, esas puertas de esclavitud, esas puertas de la cárcel. Por eso es que en Isaías 42, 6, 7 dice que el Señor nos ha llamado en justicia. Dice allí, Jehová te ha llamado en justicia, óigalo bien, y te sostendrá por la mano, te guardará y te pondrá por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oiga, la llave, mire esa llave tan tremenda, esa llave que estuvo primeramente en Jesús, pero ya vemos que Él que nos lo delegó a nosotros, porque Él mismo constituyó, Él mismo empezó por Pedro el ministerio, luego por Pablo, y a todos les entregó la llave, que es la autoridad, que es el poder para abrir, para cerrar, para atar, para desatar. Pero mire la llave, oiga, introduce esta llave en tu corazón. Yo introduzco esta llave en mi corazón. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Tú que me estás escuchando, yo, Jehová, te he llamado en justicia. Allí pongo yo mi nombre, pon tu nombre. Yo, Javier Cano, el Señor te ha llamado en justicia y te sostendrá por la mano, te guardará y te pondrá por pacto al pueblo. Recuerde que estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero Hijo de Dios, el nuevo pacto, el pacto de la gracia, aleluya. Y nos pondrá por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Como quien dice testimonio, tú eres un testimonio, yo soy un testimonio. Ahí está la llave, la puerta, está en el versículo 7, oiga la puerta que abre esta llave, óigalo, para que abra los ojos de los ciegos, oiga, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿A cuál presos? A los que dice Isaías 14, 17, a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Quién es? Satán y sus demonios, que Adán, los que están en Adán los tiene presos, pero nosotros que estamos en el segundo Adán, que somos libres, se nos dio las llaves para ir a libertar a otros, aleluya, sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a utilizar bien estas llaves? ¿Cuántos vamos a utilizar bien las llaves, así como Jesús, con su ministerio, Pedro con su ministerio, Pablo con su ministerio? ¿Cuántos vamos a utilizar bien las llaves? Porque a muchos se les perdió la llave, tristemente. Muchos perdieron la llave. Nosotros, los nacidos de Dios, los que Dios ha levantado, los que Dios ha resucitado, los que Dios ha hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús, los que el Señor mismo constituyó como apóstoles enviados de Dios a predicar la palabra, como profetas para ministrar la palabra profética más segura, como pastores de Dios para apacentar la grey que compró con su propia sangre, aquello que Dios les ha dado, ese ministerio de evangelismo con la palabra, con la llave del ministerio, aquellos maestros que enseñan la palabra, Dios mío bendito, ahí está la llave, tenemos que saberla utilizar, Dios mío bendito, en la fe, amando la palabra, no contestando el Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu, en la adoración, en obediencia, gloria a Dios. Y así seremos que buenos y fieles siervos de Dios, que los cielos se abran y podamos escuchar esa voz desde el cielo que diga: este es mi hijo, este es mi hija amada, en cual mi alma se complace, porque se humilló, hasta los humos se humilló el Señor, pero nosotros también nos humillamos por amor a Dios, por obediencia a Dios, y honramos la palabra, y así el dueño de la palabra nos honrará a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, familia,
Así como muchos cuidan las llaves de cosas terrenales, como la llave de una casa, de un carro, de una propiedad, así nosotros podamos cuidar estas llaves espirituales, las llaves que Dios nos conferió, las llaves que este mundo necesita, este mundo caído necesita un pueblo levantado para poder, ¿qué? Dios mío bendito, hacer la obra del ministerio por el cual fuimos llamados, deleitándonos, poniéndonos, utilizando esas llaves del deleite, deleitándonos en el Señor, echando fuera todo temor, así como dice el Salmo 125, los que confían en el Señor están seguros, como el monte de Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Aleluya. Qué bendición tan extraordinaria, Padre. Te damos gracias por esta palabra preciosa, Señor. Padre, que se haga vida en mí como predicador, como ministerio, que se haga vida en el que escucha este mensaje como hijo tuyo, como ministerio, que se haga vida de ministerio, como bien lo dice, palabra de vida, que la palabra que sale de la boca de sus predicadores en este ministerio sea vida y todos podamos, ¿qué? Utilizar esas llaves que abren y nos cierran, Señor. Cierran y nadie abre, Señor. Que podamos cerrar maldiciones donde vayamos y abramos puertas de bendición al que nos pueda escuchar. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén.